bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de matemáticas financieras de la licenciatura en Mercadotecnia. En esta oportunidad vamos a ver la sesión 12, vamos a ver lo que son las anualidades anticipadas. En las sesiones pasadas ya vimos lo que son las anualidades vencidas, ya sabemos cuáles son las características de este tipo de anualidades, sabemos que los pagos son al final de cada periodo de tiempo. Entonces ahora vamos a ver las anticipadas. En esta sesión vamos a ver cómo calcular el monto y cómo calcular el valor actual, ¿sí? Entonces vamos a ver con mayor detalle. Síganme, por favor. Ok. El objetivo particular es que el alumno comprenda la utilidad y conceptos básicos de las anualidades anticipadas en cualquier área de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la mercadotecnia, en la administración, en las finanzas. Cualquier tipo de persona puede necesitar y saber y querer conocer algunas características o cómo se utilizan las anualidades vencidas, o en este caso las anticipadas, ¿no? Entonces, el objetivo específico es que el alumno va a tener la capacidad de resolver problemas para calcular el valor actual, también se llama valor presente o capital, como se llama algunas veces, y el monto de las anualidades anticipadas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las anualidades anticipadas? Primero tenemos que saber qué son esto, ¿no? ¿En qué consiste? Entonces, son tipo de anualidades donde los pagos se realizan al inicio de cada periodo. Y ahí la diferencia con las anualidades vencidas. Las vencidas son al final de cada periodo de pago y las anticipadas son al inicio de cada periodo de pago. Entonces, esto puede ser meses, puede ser bimestres, puede ser trimestres, semestres, cuatrimestres, quincenas, semanas, lo que sea, ¿no? Entonces, anualidades simplemente es un término, una característica o un término que se le da, ¿no? Pero no necesariamente que sí que se refiere a años, se refiere a cualquier periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, las anualidades anticipadas son de tipo simple y general, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con las simples, las generales las vamos a dejar para otra oportunidad. Entonces aquí van a estudiar las ciertas, las simples, las anticipadas y las inmediatas. ¿Por qué son ciertas? Porque se conocen las fechas de inicio y fin de la operación, ¿no? Entonces cuando yo tengo una deuda, por ejemplo, con el banco me cobra mensualidades, por ejemplo. Entonces yo sé que si pedí un préstamo, por ejemplo, a 24 meses, yo voy a empezar a pagar al inicio de cada mes y voy a pagar al inicio del mes 24, ¿no? Entonces yo conozco cuándo inicia y cuándo finaliza, ¿sí? En cualquier operación. Cuando yo compro un coche a crédito también, cuando compro una casa a crédito, también sé cuándo son, en otras palabras, cuánto es el plazo de la operación, ¿no? El inicio y el final. Las simples, ¿por qué? Porque el periodo de capitalización coincide con el periodo de pago, ¿no? Si los periodos de pago son mensuales, los intereses me tienen que capitalizar mensualmente, ¿sí? Si los periodos de pago son bimestrales, los intereses me tienen que capitalizar o tengo que pagar intereses cada bimestre, ¿no? Entonces, siempre tiene que coincidir en este tipo de anualidades el periodo de pago y el periodo de capitalización, ¿sí? Cuando no coinciden, ahí son generales, ¿no? Que se estudia con mayor detalle y es un poquito más complejo. Son inmediatas porque los pagos se inician en el mismo periodo que la operación se formaliza. Entonces, si yo hago un crédito o pido un crédito al banco, yo tengo que empezar a pagar al inicio de cada mes, ¿sí? Al inicio de la operación, en otras palabras, ¿sí? No me tengo que esperar 4 meses ni 6 meses. Yo contraigo una deuda con el banco y tengo que empezar a pagar al inicio, ¿sí? Ok. Es común que en las anualidades no se haga mención explícita al periodo de capitalización. A veces no se menciona eso. Cuando sucede eso, se supone que la capitalización de los intereses coinciden con el periodo de pago. Siempre tiene que darse este caso en las anualidades de tipo simple, ¿sí? Entonces, vamos a ver en una gráfica cómo son las anualidades anticipadas. Tenemos aquí 0, 1. Este es el famoso diagrama del tiempo, ¿no? Hasta n. Entonces, en anualidades vencidas, ¿qué hacíamos? Yo pagaba al final de cada periodo, o sea, al final de este periodo empezaba pagando y terminaba pagando al final del último periodo. ¿Qué quiere decir? Que el último pago o la última anualidad no me generaba intereses. ¿Por qué? Porque ya lo pagaba al final del plazo, ¿no? Eso ya no me genera intereses. Si yo tengo un plazo de 24 meses, pago al final del mes 24 y al 25 ya no llego, porque todo acaba en el 24. Entonces, ese pago en el mes 24 ya no me genera intereses. Ese es en el caso de las vencidas. En las anticipadas, ¿cómo es? Yo empiezo a pagar aquí. Anualidad. Sigo aquí. Y aquí está n-1. Entonces,
aquí va a ser mi último pago. En el periodo anterior, un periodo anterior al plazo, ¿no? Si yo tengo 24 meses, mi último pago va a ser el mes 23. Y este pago aquí sí me va a generar intereses. Todo este periodo me genera intereses, ¿sí? He ahí la diferencia entre vencidas y anticipadas. El último pago de las vencidas no me genera intereses. Y el último pago de las anticipadas sí me genera intereses todavía, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo calculamos el valor actual y el monto. Entonces, primero que nada, ¿qué es el valor actual? Esto se define como la suma de los valores presentes de todos los pagos. En otras palabras, cada pago que está aquí lo tengo que traer al día de hoy. Es como si yo pusiera mi fecha focal aquí, el día de hoy. Entonces, el pago al inicio del mes 1, tengo que traerlo aquí. Al inicio del mes 2, tengo que traerlo aquí. Todo esto. Entonces, eso va a ser el valor actual. Traer todos los pagos al inicio o al inicio de la operación, ¿sí? Entonces, para calcular la fórmula del valor presente, primero vamos a calcular la fórmula del monto. Primero vamos a hacer el monto y luego de ahí sacamos el valor presente. Y después obtenemos el valor presente, ¿no? Entonces vamos a considerar una anualidad. Vamos a ver cómo obtenemos la fórmula para el monto y luego para el valor actual. ¿Sí? Entonces, bueno, la fecha focal ya no va a ser aquí, ¿no? Porque voy a calcular primero el monto. La fecha focal va a ser aquí. ¿Sí? Entonces, voy a tener pagos anticipados, que en este caso va a ser la letra A, ¿sí? Que es el pago que se inicia al inicio de cada uno de los periodos. La tasa de interés que va a ser I, una tasa cualquiera I, que tiene que coincidir con los periodos de pago. Si los periodos de pago son bimestrales, esto va a ser bimestral. Si los periodos de pago son mensuales, esto tiene que ser mensual. ¿Sí? Y expresada en forma decimal. Ya saben que en la fórmula siempre tiene que estar la I en forma decimal. Entonces vamos a hacer la fecha focal en el periodo N. En ese momento va a estar la fecha focal. O sea, todos los pagos los tengo que llevar al último día. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Para calcular el valor futuro o monto, cada pago lo tengo que llevar a la fecha focal. Entonces, el primero, ¿cómo lo llevo? Como la anualidad por 1 más I. ¿Cuántos periodos? N periodos. Elevado al N. Por eso ahí empieza A por 1 más I a la N. El segundo. Ahora esto lo voy a llevar N menos 1. Ahí está. Todo esto es N. N menos 1, N menos 2, N menos 3. Así. Entonces va a ser la anualidad que no cambia. Son pagos constantes. Por 1 más I a la N menos 1. Más la anualidad por 1 más I a la N menos 2. Más, puntos suspensivos, 1 más I. ¿De aquí cuántas veces lo llevo? Una vez, ¿no? Si estuviera en N menos 2, ¿cuántas veces lo llevo? N menos 2 es 2 veces, ¿no? Entonces más anualidad por 1 más I a la 2 y más la última anualidad. Va a ser anualidad por 1 más I. ¿Durante cuántos periodos? N menos N menos 1. ¿Qué me da? Me da N menos N más 1. Esto se va, esto se va. ¿Cuántos periodos llevo? 1. Elevado a la 1 que no se pone. Ahí está la operación analítica de cómo calculamos el valor futuro, ¿no? De aquí vamos a obtener la fórmula. Entonces ya borro esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Simplemente lo ordeno bien. O sea, lo ordeno al revés. Para que sea una progresión creciente. Entonces, primero pongo este término. A por 1 más I. Más A por 1 más I al cuadrado. Más A por 1 más I a la N menos 1. ¿Sí? Y más A por 1 más I
a la n, ¿sí? Entonces va a ser desde 1 hasta n. No es necesario poner todo, ¿no? Porque ya con eso se sobreentiende. Ok. ¿Qué puedo hacer aquí en esta expresión? Lo que hago es factorizar la anualidad. Factorizo la anualidad y ¿qué me queda? Lo demás, ¿no? 1 más i a la 1 más 1 más i al cuadrado más 1 más i a la n menos 1 y más 1 más i a la n. Ahí tengo factorizado. Factorizamos eso y me queda eso. La parte que está entre los corchetes, ¿qué es? Es una progresión geométrica o sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque cuando yo divido términos, el posterior menos el anterior siempre va a ser una constante. 1 más i al cuadrado entre 1 más i, me queda 1 más i. 1 más i al cubo entre 1 más i al cuadrado, me queda 1 más i. 1 más i a la cuarta entre 1 más i al cubo, me queda 1 más i. 1 más i a la n entre 1 más i a la n menos 1, me queda 1 más i. La razón siempre es constante. Entonces, tengo que calcular el primer término. Calcular no, sacarlo de aquí, ¿no? Este es el término 1, el término 2, el término n menos 1 y el término n. El primer término es 1 más i. Y la razón también es 1 más i. En este caso, el primer término y la razón se coinciden, ¿no? ¿Qué hago ahora? Tengo que calcular la suma de todos estos términos. ¿Sí? Tengo que hacer esa suma. Pero no lo voy a hacer algebraicamente, ¿no? Voy a utilizar la fórmula de la suma de una progresión geométrica, que ya lo hemos visto en la sesión que utilizamos en anualidades vencidas, ¿no? ¿A qué es igual? Es igual a A1, 1 menos R a la n, entre 1 menos R, lo que está la fórmula, ¿no? El primer término que multiplica a 1 menos la razón elevado al número de términos entre 1 menos la razón. El primer término que es igual, aquí lo tengo, 1 más i. El otro va a ser 1 menos la razón, que es 1 más i a la n, entre 1 menos la razón, que es 1 más i. ¿Sí? ¿Qué me da ahí? Ahí tenemos 1 más i elevado, o multiplicado, perdón, por 1 menos 1 más i a la n entre 1 más i. Entonces, ¿ahora qué hago? Esto se va, 1 menos 1 se va y me va a quedar 1 más i, que multiplica a 1 menos 1 más i elevado a la n entre menos i. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 1 menos 1 se va y me queda menos por más, menos i. Ese menos i simplemente le cambio de signo. Entonces me va a quedar igual. Ya borro esto. Me va a quedar igual. Entonces si aquí le quito el menos, aquí lo cambio de signo nada más. Va a ser 1 más i a la n menos 1 sobre i, y todo eso que multiplica a 1 más i. ¿Sí? Ahí está la suma de todos esos términos. Si yo hago una sucesión geométrica y le pongo 2, 4, 8, 16, 32, 64 y quiero sumar todo eso número por número, me va a salir lo mismo que si utilizara la fórmula. Entonces, si yo tengo una progresión geométrica 250 términos, pues no tiene sentido estar haciendo uno por uno, ¿no? Me va a demorar mucho. Entonces, lo que hago que es, aplico la fórmula para la suma de la sucesión geométrica. Entonces, esa es la sumatoria de todos los términos que estaban entre corchete. Lo que vemos aquí en la diapositiva, que está A por toda esa sumatoria. Toda esa sumatoria es lo mismo que esto. Me da eso, ¿sí? Entonces, yo sustituyo esa expresión en esa sumatoria. ¿Qué me va a dar el valor futuro o el monto? Igual a, que multiplica a 1 más i a la n menos 1 entre i por 1 más i. Ahí está la fórmula para
la progresión, o perdón, para una anualidad anticipada. Si recuerdan de las sesiones pasadas, la fórmula para el monto de una anualidad vencida era solamente esto. Esta es una anualidad vencida. Esa era la fórmula para calcular el monto de una anualidad vencida. Ahora es casi parecido, nada más que se multiplica por 1 más i. Ya tengo la fórmula para el monto, o valor futuro, como quieran llamarle. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaría, ¿dónde? En este lugar, ¿no? 0, 1, 2, 3, n. Aquí estaría el monto, o valor futuro, que es todo esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Todo eso sería el monto. Ahora lo que yo quiero es el valor presente. O sea, traerlo esto aquí. Ponerlo en la fecha de hoy. ¿Cómo le hago? Pues simple. Utilizo la fórmula del interés compuesto. Aquí es igual. El valor presente es igual al valor futuro entre 1 más i a la n. Entonces, va a ser f entre 1 más i a la n. Y f es todo esto. ¿A qué sería igual? Bueno, este no es f, ¿no? Este sería a 1 más i a la n menos 1, porque esta es la sumatoria nomás, la suma de toda esa expresión, de la asociación, entre i por 1 más i entre 1 más i a la n. ¿Sí? Ahí tengo esa expresión. Ahí está, f por 1 más i elevado a la menos n, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Vamos a... El denominador lo voy a subir como numerador. Cuando lo subo, ¿qué pasa? El exponente cambia de signo nada más. Entonces me va a quedar p igual a 1 más i a la n menos 1 entre i por 1 más i por 1 más i a la menos n. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Simplemente le subí la parte del denominador. Ahora, esta parte de aquí, voy a multiplicar a todo esto. ¿Sí? Va a entrar dentro del corchete multiplicando. Como ven en la diapositiva, entra multiplicando. ¿Sí? Entonces va a ser P igual a la anualidad, corchete. Esto va a pasar aquí, que sería 1 más i a la n por 1 más i a la menos n, menos 1 por 1 más i a la menos n, me da 1 más i a la menos n, sobre i. Y todo eso por 1 más i. ¿Ok? Entonces, ¿esto cuánto me da? Las bases son iguales, las bases 1 más i, 1 más i. Si recordamos cuando vimos en otros cursos, vimos leyes de los exponentes. Si yo tengo x a la a por x a la b, ¿qué hago? Las bases son iguales. Entonces pongo la misma base y los exponentes los sumo. Cuando es división, se resta. Entonces vamos a hacer eso aparte, ¿ya? ¿Para cuánto me da? Me quedaría 1 más i a la n por 1 más i a la menos n. Las bases son iguales. Entonces la base se coloca tal como está y los exponentes se suman. N más menos n me da n menos n, ¿no? ¿Cuánto me da n menos n? Eso me da 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 0, 0. 8 menos 8, perdón, 0. 15 menos 15, 0. 20 menos 20, 0. Entonces me va a dar 1 más i elevado a la 0. ¿Y cuánto me da 1 más i a la 0? Pues cualquier número elevado a la 0 me da 1. Vamos a probar en su calculadora para que me crean. Vamos a ver. De repente estoy mintiendo. A ver, pongan por ejemplo 5620.
elevado a la 0, 1. No sé, 1.000.000 elevado a la 0, igual 1. Cualquier número elevado a la 0 me da 0, a excepción de 0, porque 0 a la 0 se hace indeterminado. ¿Sí? 0 a la 0 no existe. Pero cualquier otro número me da 0. Entonces, 1, perdón. Esto me da 1. Eso quiere decir que todo esto equivale a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría P igual a la anualidad que multiplica a 1, ¿qué es eso? Menos 1 más I a la menos N entre I que multiplica a 1 más I. Ahí está la fórmula para el valor presente. Lo mismo, si recuerdan, en una anualidad vencida, el valor presente era solamente esto. Ahora la única diferencia es que se le multiplica también por 1 más I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las anticipadas hay una última fecha donde sí me genera intereses. En las vencidas no me generará intereses en la última fecha. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces ya vimos analíticamente cómo obtener las fórmulas de valor presente y de valor futuro. O monto y valor actual, que es lo mismo, ¿no? Entonces, se los pude dar directamente, pero no tiene sentido. La idea es entender cómo llegamos a esa fórmula. A veces por eso simplemente con darle la fórmula no ayuda mucho, ¿no? Ok. Vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Dice calcular el valor actual de 9 pagos bimestrales de 500 pesos con interés del 5.28% bimestral. Si se hacen por anticipado, si se hacen vencidos, y vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar los dos tipos de anualidades. Entonces me dicen 9 pagos bimestrales. Hacemos nuestro diagramita del tiempo. 0, 1, 2, 3, 9. Bimestres. De 500 pesos, la anualidad es de 500 pesos. Tasa de interés 5.28% bimestral. Ya la tasa está en la forma o en los mismos periodos que las anualidades. Eso simplemente lo paso a decimales. ¿Cómo? 5.28 entre 100 y me da 0.0528 bimestral. Ahí está la tasa en forma bimestral. La primera vamos a hacer por anticipado. El inciso A. ¿Qué quiere decir eso? Que los pagos empiezan aquí. Aquí va 500. Aquí va 500. Aquí va 500. Y el último pago va a ser en el bimestre 8. Y aquí va 500. ¿Cómo calcularía el valor actual? Tendría que traerlos todo para acá. Va a ser 500 más 500 entre 1 más I a la 1, más 500 entre 1 más I al cuadrado, más 500 entre 1 más I al cubo. O sea, como si fuera fórmula de interés compuesto, ¿no? Pero trayendo uno por uno. Para no hacer toda esa operación, porque aquí solamente son 9, pero tranquilamente me pudieron dar 58 pagos bimestrales o 150 pagos bimestrales. Para no hacer toda esa operación, ¿qué utilizamos? Utilizamos la fórmula. ¿Sí? Cuando el pago es anticipado, dice. ¿Cuál es la fórmula para el pago anticipado? Es igual a P, anualidad, 1 menos 1 más I a la menos N entre I por 1 más I. Esa es la fórmula para calcular el valor actual cuando los pagos son anticipados. ¿Tengo A? Sí, sí tengo la anualidad que vale 500. ¿Tengo la tasa de interés en decimales? Sí, ya lo tengo. ¿Tengo N? N vale 9, que son 9 pagos bimestrales. ¿Qué más? Ya tengo todas las variables. Entonces puedo calcular esa operación. ¿Cuánto me da esto? A ver. Voy a borrarlo arriba para continuar aquí.
Entonces, P sería igual a la anualidad que vale 500, que multiplica a 1 menos 1 más I, y vale 0.0528. Elevado a la menos N, menos 9, sobre I, que es 0.0528, que multiplica a 1 más I, 1 más 0.0528. Vamos a ver cuánto me da eso. Lo hacemos en la calculadora, ahí ya sabemos cuánto sale, vamos a ver en la calculadora. Vamos a corroborar el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Primero hago esta operación y luego le resto 1. Como dice la operación inversa, simplemente le cambio de signo. Te va a ser 1 más 0.0528, que me da 1.0528, elevado a la menos 9. Me da 0.6293 y más decimales. Menos 1. Me da menos 0.37. Como hice la operación inversa, yo no hice 1 menos esto, sino hice lo de aquí menos 1, simplemente le cambio de signo. O sea, es el mismo resultado, pero con signo cambiado. Y ya me da positivo, que es 0.3706. Entre 0.0528. Me da 7.0200 y más decimales, ¿no? Por 500. Igual, 3510.01. Con 2 decimales suficiente, ¿no? Salen muchos decimales más. Por este resultado que está aquí me da 1.0528. O sea, por 1.0528. Me da 3695.34. Ahí está el resultado. Entonces, utilizando anualidades anticipadas, el valor presente, ¿cuánto me da? 3695.34. Ahí está el inciso A. Vamos a calcular el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Utilizando anualidades vencidas. ¿Sí? Lo que vimos en las sesiones pasadas. ¿Cuál era su fórmula? Era igual P igual anualidad 1 menos 1 más I elevado a la menos N entre I. Lo mismo que el anterior, pero sin esto, ¿no? Vamos a ver cuánto me da. 500, 1 menos 1 más la tasa, que es 0.0528, elevado a la menos 9 sobre 0.0528. Vamos a ver cuánto da eso. Entonces va a ser 1 más 0.0528. 1.0528. Lo elevo a la menos 9, otra vez lo mismo. 0.62 menos 1 menos 0.37. Le cambio de signo. Entre 0.0528. 7.02 por 500. 3510.01. El mismo resultado, ¿no? Entonces, el valor presente de una vencida, ¿qué me da? 3510.01. Okay. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué ese mayor el valor de las anualidades anticipadas? ¿Esto por qué? Porque comienzan a generar intereses más rápido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando yo hago pagos vencidos, el interés me empieza a generar al final del mes, en este caso, ¿no? Porque estamos con bimestres, ¿no? O al final del periodo de tiempo, para que sea más general. Me empieza a generar intereses. Pero en las anticipadas, empieza a generar al inicio de la operación. Entonces, ya en ese transcurso del primer periodo de tiempo, ya las anticipadas ya generaron intereses. Pero los vencidos todavía. O sea, si yo, no sé, pacto con alguien una deuda a pagar 1.500 pesos mensuales, pues yo los primeros, si son vencidas, los 1.500 primero, el primer periodo lo pago al final del mes. ¿Sí? Entonces, durante todo ese transcurso del inicio de la operación hasta el primer mes, no me generó nada de intereses, porque yo no pagué nada, ¿no? ¿Sí? Pero, si yo pago al inicio, ya desde el inicio de la operación, que es al inicio, donde yo pago en las anticipadas, hasta el final de ese mes,
ya me generó intereses en todos esos 30 días, ¿no? Entonces, por eso las anticipadas tienen mayor valor, ¿no? Vamos a ver otro problema. ¿Ok? Dice, un automóvil se puede comprar a crédito mediante 48 abonos mensuales anticipados de 4.800 pesos. Si la tasa de interés es del 16% capitalizable cada mes, aquí se sobreentiende que es 16% anual, capitalizable cada mes. En el anterior me decía de una vez, o no sé cuánto me decía, me decía 5.28% bimestral. Ahí ya no me decía que es capitalizable bimestral ni nada por estilo, ¿no? O sea, esa tasa ya es de forma bimestral, ya no tengo que hacer ninguna transformación. Entonces aquí sí me dicen, del 16% capitalizable cada mes. Entonces 16% anual que se va a capitalizar cada mes. Dice, ¿cuál es el valor de contado del automóvil? Valor de contado es como decir el valor actual, ¿no? El día de hoy. O sea, ¿cuánto debería pagar hoy si yo lo hago al contado? O sea, son 48 abonos, dice, N48. 48 mensualidades. ¿De cuánto es cada mensualidad? De 4.800 pesos. ¿Cuál va a ser la tasa? 16% anual capitalizable cada mes. Entonces, ¿cómo lo pongo mensual? Entre 12. 16% entre 12. ¿Cuánto me da eso? 16% entre 12. A ver. 16 entre 12. 1.3333, ¿no? Vamos a ponerle aquí. 1.33%. Y eso lo pongo en decimales, lo divido entre 100. 0.0133 mensual, ¿sí? Obviamente con más decimales, ¿no? Es 0.0133, un montón de 3. Pero pues no va a ponerle todo, ¿no? Hay que ponerle 3 nomás. Aquí, de repente, la respuesta no va a ser tan exacta como esta. ¿Por qué? Por la pérdida de decimales, ¿no? Entonces, ahí en la diapositiva yo lo hice de forma directa. ¿Qué más? Entonces me piden el valor presente. Eso es lo que me piden. En otras palabras, si yo hago mi diagrama del tiempo, aquí tengo 0, 1, 2, y aquí voy a tener 48. Aquí 47. Mis pagos van a ser aquí, al inicio, aquí, aquí, y finalizo en el mes 47. El mes 48 ya no hago ningún pago. Empiezo en el mes 47 y me va a correr hasta el mes 48, ¿no? Entonces, ese es un diagrama del tiempo de una anualidad anticipada, perdón. ¿Cuál es la fórmula para el P? Ya sabemos, ¿no? Para el valor actual, que es la anualidad, 1 menos 1 más I a la menos N entre I por 1 más I. Ahí está la fórmula para el valor actual de una anualidad anticipada. Sería entonces igual a 4.800 que multiplica a 1 menos 1 más 0.0133 elevado a la menos 48 entre I, que vale 0.0133, y todo eso que multiplica a 1 más 0.0133. Vamos a ver cuánto me da eso. ¿Sí? Entonces será igual a 1 más 0.0133, me da 1.0133, lo elevo a menos 48, elevado a menos 48. Eso me da 0.53. Le resto 1, menos 0.46, obviamente hay más decimales, ¿no? A eso simplemente le cambio de signo. Eso lo divido entre 0.0133, lo multiplico por 4.800,
que me da 169.492.72, y lo multiplico por esta suma, que es 1.0133, y me da 171.746.98. ¿Por qué la diferencia con la presentación? Porque en la presentación yo usé valor exacto, ¿no? Entonces, yo lo hice directo y ya salió. Aquí simplemente cuando hice esta operación, pues aquí perdí mucho estrés. Entonces, he ahí la diferencia. Si lo hago en Excel, por ejemplo, Excel me lo da este resultado que está en la diapositiva, porque el Excel me toma todos los decimales, ¿no? Si lo hago en la calculadora igual de forma directa, también me va a tomar. Pero la idea es que se entienda cómo calcular este tipo de problemas, cómo calcular los valores actuales. ¿Sí? Entonces, ahí está el resultado. Ok, una vez que tenemos el valor actual, tengo que calcular el monto o el valor futuro. ¿Qué es el valor futuro? Es el valor acumulado de una serie de pagos iguales efectuados al inicio de cada periodo de tiempo. Es decir, cada pago que yo hago o cada anualidad al inicio del periodo lo tengo que llevar a la última fecha. ¿Sí? Entonces, eso simplemente es el monto, llevar cada pago al final. El valor presente es traer cada pago al inicio. Esa es la diferencia. La fórmula ya la conocemos. F es igual a 1 más I a la N menos 1 sobre I, que multiplica a 1 más I. ¿Sí? Entonces, eso es la fórmula para calcular el monto. Ya lo analizamos, ya hicimos toda la operación para llegar a esa fórmula, ¿no? El primer pago, que es en el mes 0, lo llevo al final en el mes N. El segundo, que es en el mes 1, lo llevo al mes N. Si me dan así 3 pagos, lo puedo hacer fácilmente, analíticamente, ¿no? O sea, llevar cada pago al final. Pero si me dan 150, 200 pagos, también lo puedo hacer, pero me voy a demorar más, ¿no? O sea, un día por lo menos, o medio día, dependiendo de la rapidez que tenga, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la fórmula, que es lo más simplificado, lo más sencillo para llegar a la solución. Vamos a ver los problemas. ¿Qué dice el primer problema? Dice, una persona deposita 2,000 pesos al principio de cada mes en una cuenta de inversión. Si la tasa de interés es del 1% mensual, capitalizable cada mes, calcular el monto al cabo de 3 años y el interés ganado después de esos 3 años. Entonces, yo deposito 2,000 pesos al principio de cada mes. Tengo mi diagrama de tiempo. 0, 1, ¿hasta cuánto dice? 3 años. ¿Sí? Como estoy depositando cada mes, 3 años. En meses son 36 meses. O sea, aquí va a estar 36. Y aquí va a estar el mes 35. Entonces, al inicio, deposito 2,000 pesos. Luego igual, 2,000 pesos. En el mes 2, 2,000 pesos. Y así. En el mes 35, lo que yo quiero es el monto al cabo de estos 3 años. O sea, aquí quiero el valor futuro. ¿Qué hago? Analíticamente puedo hacer así. Llevar esto para acá. Llevar esto para acá. Llevar esto para acá. Vamos a hacer unos pasitos nomás, ¿no? Para ver cómo sería. Entonces sería llevar esto a valor futuro. Entonces sería 2,000 por 1 más I. ¿A la cuánto? A la 36. Que ahí ya lo tengo, ¿no? Más 2,000 por 1 más I a la 35. De aquí para acá son 35. Más 2,000 por 1 más I a la 34. Más, así, 2,000 por 1 más I. ¿Sí? Entonces, tendría que hacer este paso, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces, 36 veces, que es un poquito talachudo, ¿no? Entonces, no vale la pena hacer todos esos pasos, todas esas operaciones. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer directamente con la fórmula. Entonces, eso es simplemente para que vean cómo lo haría. Porque yo, por ejemplo, en los exámenes o en las tareas les puedo poner 4 periodos nada más. Y les digo que me lo hagan analíticamente y que me lo hagan con la fórmula. ¿Para qué es eso? Para comparar más o menos los resultados, ¿no? Tienen que salir iguales. La forma de resolverlo son distintas,
pero el resultado final tiene que ser igual, no puede cambiar. Entonces, aquí no lo hacemos así porque son 36 veces, entonces es muy complicado, ¿no? Me va a pasar 3 horas haciendo eso. Entonces, utilizamos la fórmula. La anualidad, ¿cuánto vale? La anualidad me dice que vale 2,000 pesos. Cada mes deposito 2,000 pesos. La N son 36 meses. La I es del 1% mensual capitalizable cada mes. Entonces el 1% ya está en meses. Ya no necesito dividir entre 12 ni nada por el estilo. El problema anterior decía no sé, creo que era 16% capitalizable mensual. Pero no me daba el término en qué está la tasa de interés, ¿no? Por eso les digo, cuando no me dice nada, se sobreentiende que es anual. Cuando me dicen la palabra me está diciendo en qué momento está, ¿no? En qué periodo se encuentra la tasa de interés. Ahí me dicen 1% mensual, capitalizable cada mes. Entonces la tasa ya está en meses. 1% mensual. No hay que hacerle nada. ¿Sí? Ni dividirlo ni nada. Y eso me queda en decimales, simplemente pasarlo a decimales, ¿no? 0.01 mensual. Me piden el monto al final de los 3 años. Utilizo la fórmula. La anualidad son 2,000 pesos. Sería por 1 más la tasa. La tasa es 0.01. Elevado a la N. N, como son 3 años, son 36 meses. Menos 1. Entre la tasa, que es 0.01. Que multiplica a 1 más la tasa, que es 0.01. Vamos a ver cuánto me da eso. ¿Sí? Entonces va a ser 1 más 0.01. Me da 1.01. Elevado a la 36. Me da 1.4307. Menos 1. 0.43. Entre 0.01. 43.07. Por 2,000. Y por 1.01. ¿Cuánto me da? 87.015.29. Ese es el valor futuro al final de los 36 meses o de los 3 años. Entonces, F es igual a 87.015.29 pesos. Ahí tengo el valor futuro. ¿Cuáles serán los intereses que me generan? Entonces, yo pago 2,000 pesos cada mes durante 36 meses. ¿Cuánto voy a pagar al final de los 36 meses sin contar intereses ni nada? Entonces, los intereses va a ser igual al valor futuro menos cada anualidad por el periodo de tiempo. ¿Sí? Yo de mi bolsa retiré 2,000 pesos por 36, que son 72,000 pesos. Y a mí al final de ese periodo me dieron el valor futuro, o sea, todo el monto contando intereses, ¿no? Entonces va a ser los intereses igual a 87.015.29, que fue lo que me dieron, menos lo que yo pagué, que es 2,000 pesos durante 36 meses. Entonces, todo esto me da 72,000 pesos. ¿Cuánto me da eso? A ver, vamos a ver. 87.015.29 menos 72,000 pesos. Eso me da 15.015.29. Ahí está los intereses que me generaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo deposité en una cuenta de inversión cada mes una cierta cantidad, ¿no? Es como si yo ahorrara en el banco, ¿no? Yo ahorro una cierta cantidad, pero el banco al final me da una cantidad tomando en cuenta los intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuando yo doy dinero a alguien me tienen que pagar algo por ese dinero prestado, ¿no? O por ese dinero dado.
Vamos a ver otro problemita sencillo. Vamos a suponer que yo tengo mi diagrama del tiempo. ¿Sí? Y me dicen aquí tengo y ya me dicen la tasa de interés es del 2% mensual. Aquí está en meses. Capitalizable mensualmente. Me dicen calcular el valor futuro. Me dan ese diagrama del tiempo. Me dan esos dos datos y nada más. No me dicen si la anualidad es vencida, si es anticipada, si es diferida, nada. Yo tengo que identificar. Entonces veo, ¿qué necesito para calcular el valor futuro de una anualidad, de cualquier anualidad? Necesito la tasa de interés, necesito el plazo y necesito las anualidades, los pagos. Tengo los pagos, no me lo dan explícitamente, pero implícitamente sí, ¿no? Me están dando pagos iguales. Ahí está. Entonces, A vale 1,000 pesos. ¿Qué tipo de anualidades son? ¿Vencidas o anticipadas? ¿Dónde comienza? Al principio. ¿Dónde acaba? Un periodo antes que el final. Entonces son anualidades anticipadas. ¿La tasa de interés me lo dan? Sí. Entonces la fórmula va a ser igual a anualidad 1 más I a la N menos 1 entre I por 1 más I. ¿Sí? Entonces aquí la diferencia de los otros problemas es que aquí le estoy dando el diagrama del tiempo, ¿no? De ahí tienen que sacar todo. ¿Tengo anualidad? Sí, 1,000 pesos. ¿Tengo la I? También. La I va a ser 0.02 mensual. ¿Tengo la N? Sí. Son 4 meses. N vale 4 meses. ¿Ok? ¿Qué hago entonces ahora? Aplico la fórmula. Va a ser anualidad, que son 1,000 pesos, que multiplica 1 más la tasa, que es 0.02, elevado a la N, que es 4, menos 1, entre I, que es 0.02, y todo eso lo multiplico por 1 más I. 1 más 0.02. Vamos a ver cuánto me da eso. ¿Sí? En las tareas y en los exámenes yo también se los puedo poner así. Como les digo, les puedo poner el diagrama del tiempo y por ahí otro dato adicional. Ustedes me tienen que identificar si es una anualidad vencida o anticipada o diferida, y de ahí recién empezar a resolver el problema. Si no identifican qué tipo de anualidad es, pues no van a poder, ¿no? O sea, pueden utilizar las dos fórmulas, pero no van a saber qué tipo de anualidad es. Entonces, lo primero es identificar. Sería 1 más 0.02, 1.02, elevado a la cuarta, 1.08, menos 1, 0.08, entre 0.02, 4.12, por 1,000, 4.121.608, por 1.02. ¿Cuánto me da? Me da 4.204.04016. Ese es el valor o el monto que me van a dar al final de los 4 meses. Si yo, por ejemplo, ese dinero lo estoy depositando en un banco, por ejemplo, cada mes me paga una tasa de interés del 2% y al final de los 4 meses me va a dar eso. Pero yo, ¿cuánto deposito en el banco? Lo voy a ver. Entonces, lo que yo quiero saber como ahorrador o como inversionista es, lo que me importa más que nada es cuánto me va a generar de ganancia. O sea, a un inversionista le interesa, a ver, yo quiero saber, invierto 1.000.000 de pesos durante un año, pero quiero saber cuánto voy a tener de ganancia. Si tengo una ganancia alta, pues lo entro, ¿no? Si tengo una ganancia baja, pues veo otras opciones. Si en vez de tener una ganancia pierdo, no le entro, ¿no? Es como cuando calcula el valor presente neto de un proyecto de inversión. Tengo que ver qué me conviene, si gano o pierdo.
¿sí? Entonces, yo necesito saber cuánto va a ser mis intereses. Va a ser igual al valor futuro menos cada pago por n, que es 4. Entonces va a ser 4.204.040016 menos cada pago fue de 1.000 pesos por 4. Esto me da 4.000. Entonces va a ser 204.04016. Mis intereses al final de 4 meses fueron 204 pesos. Pues dependiendo, ¿no? Ahorré 1.000 pesos mensuales y no está mal. Para 4 meses, por lo menos ya es algo en ganancia. Obviamente los inversionistas pues no ahorran, no invierten 4.000 pesos, ¿no? Invierten millones de pesos, de dólares. Entonces, ahí cuando invierten más, obviamente los intereses tienen que ser más altos, ¿no? Y aparte también depende si invierte en un producto o un instrumento financiero que es más riesgoso. ¿Por qué? Porque si el instrumento es más riesgoso, ellos van a exigir mayor ganancia, mayores intereses. Si el instrumento es menos riesgoso, obviamente va a ser menos intereses. Por ejemplo, los CETES son instrumentos que no tienen riesgo. ¿Por qué? Porque los paga el gobierno federal. Entonces, eso se invierte poco, pero se gana poco. Pero hay otros instrumentos financieros como las opciones, los forward, los futuros, donde son instrumentos más riesgosos, entonces necesitan que el que les hace todas esas transacciones les asegure unos mayores intereses, ¿no? Bueno, entonces aquí nos quedamos en este tema. La siguiente sesión vamos a continuar viendo anualidades anticipadas y nos vemos hasta la siguiente sesión. Hasta luego.